¿Qué tal a todos? Veamos la autenticación de usuarios con Firebase y la API del administrador de credenciales de Google, Credential Manager. Esta es nuestra pantalla principal de acceso, la cual hemos utilizado en esta serie de videos sobre los diversos métodos de autenticación. En este caso, han sido añadidos los botones de acceso con Google y Facebook. Sin embargo, este último acceso será abordado posteriormente, ya que en este video solo veremos la autenticación con Google. Al presionar el botón de Google y ser autenticado, accederemos a la pantalla de bienvenida, mostrando el correo del usuario y el proveedor de servicio con el que ha accedido, que en este caso es Google. Al presionar el botón Salir, volveremos a la pantalla de autenticación. Bien, nos dirigimos al sitio de la documentación de Google y copiamos las dependencias requeridas, asegurándonos de colocar la versión más reciente y recomendada. Vamos a pegar las dependencias en el archivo Gradle a nivel de módulo. También vamos a requerir las dependencias Compose, las cuales van a permitirnos asociar el contexto de la aplicación con el administrador de credenciales de Google, así como implementar corrutinas y bloques contenedores para el llamado de las funciones Compose. Es importante añadir los apartados necesarios para la compatibilidad con Compose. En la documentación puede obtener a detalle la versión de Compose que se ajusta con la versión de su lenguaje Kotlin. En este caso, la versión de Kotlin utilizada es la 19, por lo que la versión del compilador de Compose que se eligió fue la 1.5.1. Al seleccionar una versión equivocada y ejecutar su proyecto, Android Studio le informará por consola la versión de Kotlin con la que cuenta, entre otros detalles de configuración que necesita. Ahora, abrimos el sitio de autenticación del cliente y seguimos el procedimiento para obtener la huella digital que se solicita. Copiamos el comando Sign-in Report y lo pegamos en la terminal de Android Studio. Ejecutamos el comando y copiamos la firma o huella resultante, SHA-1. Otra manera de obtener la huella es por medio del botón Gradle, ubicado en la barra lateral de la derecha. Después, presionamos el botón de ejecución de tarea, escribimos el comando Sign-in Report, lo ejecutamos y copiamos la huella. Puede encontrar estos enlaces a los sitios de la documentación en la descripción de este video. Ahora nos dirigimos a la configuración de nuestro proyecto en la plataforma Firebase y dentro de la pestaña General, buscamos el botón Agregar huella digital. Presionamos el botón, pegamos la firma y guardamos el cambio. Es momento de habilitar el servicio de autenticación de Google en Firebase. Abrimos el acceso directo a la autenticación y en la pestaña Métodos de acceso, presionamos el botón Agregar nuevo proveedor. Presionamos en el icono de Google, habilitamos el servicio, proporcionamos un correo de asistencia para el proyecto y guardamos los cambios. Una vez finalizado el procedimiento, nos dirigimos a la configuración del proyecto y en la pestaña General, buscamos el botón Google Services.json. Presionamos el botón y descargamos el archivo. Guarde el archivo en el directorio de su preferencia. Copiamos el archivo JSON desde el directorio donde lo guardamos al descargarlo. Cambiamos la vista del explorador de Android Studio a vista de proyecto. Nos ubicamos en el directorio App y pegamos el archivo JSON. En este proyecto, ya contábamos con dicho archivo, debido a que integramos el método de autenticación por correo y contraseña con Firebase en un video previo. Al sobreescribirlo, lo hemos actualizado, ya que ahora contiene ambos métodos de autenticación. Ahora vamos a añadir las directivas que nos permiten conservar la clase que almacena y administra las credenciales de inicio de sesión.
Estas directivas las copiamos y las pegamos en el archivo proguardrows.pro. Es necesario activar el llamado a las directivas en dicho archivo desde el archivo Gradle a nivel de módulo. Para lograrlo, activaremos la instrucción minify y añadiremos la instrucción shrink resources, ambas enfocadas en la optimización de nuestra app en el momento de su ejecución. Añadiremos también nuestro ID de cliente web como un valor string, ya que Google nos lo solicitará en la implementación de la autenticación. Damos clic en el icono de descarga de alguna de las credenciales web y copiamos el ID de cliente. Ahora en el directorio de recursos de nuestra app, desplegamos el contenido del directorio values y abrimos el archivo strings. Creamos un nuevo recurso de tipo string, lo nombraremos como web client y finalmente pegaremos en dicho recurso el ID de cliente. Usted puede colocarle a este recurso el nombre de su preferencia. Bien, pasemos a la implementación de la autenticación con Google. Comenzamos por incluir en el Main Activity el botón de Google, el cual se encuentra en el Layout Activity Main. Le agregamos el evento clic al botón y al pulsarlo, llamaremos a la función de autenticación de usuarios con Google. Esta función la nombraremos como Login Google y la vamos a crear siguiendo la documentación oficial. Ahora, desde el sitio de la documentación, copiaremos el código de activación del flujo del botón para el acceso con Google. Es decir, utilizaremos la clase getSignInWithGoogleOption, la cual recupera las credenciales disponibles en el dispositivo del usuario, así como también permite que sea registrada una nueva credencial en caso de que no exista ninguna en el dispositivo. La clase getGoogleIDOption no vamos a utilizarla, ya que de momento solo está recuperando las credenciales cuando éstas ya existen en el dispositivo del usuario, y no está permitiendo registrar una nueva credencial en caso de no existir alguna, a pesar de lo que se indica en la documentación. Es probable que este inconveniente sea causado por la actualización en alguna dependencia y posiblemente vuelva a funcionar de forma adecuada en una futura actualización. Muy bien, el código que copiamos lo pegamos en la función que nombramos como Login Google e importamos la biblioteca que necesita. Eliminamos la segunda línea, ya que la integraremos en el constructor Builder. La cadena nonce para mejorar la seguridad al acceder con Google, de momento la dejaremos con un string sencillo. En el constructor Builder, vamos a colocar nuestro identificador de cliente web por medio de la función getString, ubicando el archivo string XML, donde previamente colocamos dicho identificador. Regresaremos a la documentación y copiaremos el código de la instancia getCredentialRequest, la cual genera la solicitud de recuperación de credenciales, y también copiaremos la corrutina que ejecutará dicha solicitud. Importamos la biblioteca, asegurándonos que se trate de la biblioteca AndroidX.Credentials. Copiamos la clase y la unimos con el constructor Builder, colocándole un punto entre ambos elementos. Con esto nos aseguramos de llamar al constructor Builder de la clase getCredentialRequest. Ahora copiamos la instancia con la configuración de la solicitud de acceso a credenciales y la añadimos a la instancia que generará dicha solicitud por medio de la función addCredentialOption. Vamos a inicializar la corrutina mediante una constante en la que usaremos la función RememberCorroutinScope. Esta función permitirá controlar la ejecución de la función getCredential, la cual es una función de tipo suspendida. Esto quiere decir que dicha función se ejecutará de forma asíncrona, con el objetivo de esperar las respuestas del usuario al interactuar con los diálogos emergentes de Google. Le añadimos la anotación composeable a la función Login Google, ya que la función RememberCorroutinScope solo puede utilizarse en funciones de este tipo. Vamos a obtener el contexto de la aplicación mediante el objeto localContext.current. Esta es la forma de obtener el contexto en una función composeable.
Ahora creamos la instancia del administrador de credenciales de Google, asociándole el contexto de nuestra aplicación mediante la función create. Importamos la biblioteca para la ejecución de la corrutina y le colocamos la anotación que suprime la comprobación de errores y advertencias en el código. Se ha producido un error al llamar a la función login Google desde el evento del botón. Esto se debe a que solo puede llamarse a una función compose desde otra similar. Colocaremos a la función login Google dentro de la función setContent para proporcionar compatibilidad con las funciones compose. Si existe un error al ejecutar la solicitud de recuperación de credenciales con la función getCredential, colocaremos un mensaje toast para notificarlo en pantalla. Añadimos la biblioteca para las excepciones en la solicitud de credenciales, asegurándonos que sea androidx.credentials.exceptions. A través de la función handleSANN enviaremos la credencial o cuenta de usuario resultante de la solicitud a Firebase. Vamos a copiar dicha función desde el sitio de la documentación. Adaptaremos la función, comenzando por agregar en el proyecto las bibliotecas necesarias para su funcionamiento. Utilizaremos mensajes toast para notificar de los errores en la autenticación. De momento, vamos a usar los mismos mensajes que ya se encuentran redactados en la función. Una vez que la validación de la credencial ha sido exitosa, extraeremos la cadena identificadora o ID token de la credencial del usuario. Lo anterior lo realizaremos mediante la clase Google Auth Provider, seguido de la función getCredential, colocándole como argumento el objeto Google ID Token Credential, al cual le extraeremos dicho ID token. El segundo argumento lo dejaremos como nulo. Copiaremos la autenticación de Firebase, previamente hecha en la autenticación con correo y contraseña, y la pegaremos en la nueva función de autenticación con Google. Colocaremos la credencial como argumento de la función de autenticación, la cual cambiaremos por la función SANN with Credential. Por último, cambiaremos el proveedor de servicios a Google, tanto en el parámetro del objeto intent, como en el argumento de la función encargada de guardar la sesión de autenticación con CheID Preferences. Muy bien, terminamos la implementación de autenticación con Google. Ahora veamos el comportamiento del cierre de sesión. Una vez más volvemos al sitio de la documentación y buscamos la función para el control de salida, la cual borrará el estado actual de las credenciales del usuario. A través de la función Clear Credential State es como limpiaremos las credenciales almacenadas cada vez que el usuario salga de la aplicación. Copiaremos las siguientes líneas de código y las colocaremos en la función encargada de eliminar los datos de la sesión iniciada, la cual fue implementada en videos previos. Convertimos en composable a la función borrar sesión, ya que Clear Credential State necesita una corrutina para ejecutarse. También adecuamos el llamado de la función de borrado desde el botón con setContent. Copiamos las constantes del contexto, de la corrutina y del administrador de credenciales de Google que creamos previamente, ya que son requeridas para ejecutar la instrucción de eliminación de credenciales. Finalmente, añadimos el cierre de sesión con Firebase. Bien, es momento de ejecutar el proyecto en el emulador.
Se ha ejecutado con éxito la solicitud de credenciales, por lo que se ha desplegado el diálogo emergente en pantalla, el cual muestra las credenciales o cuentas registradas en el dispositivo. Sin embargo, en este dispositivo no se encuentra registrada ninguna credencial o cuenta de usuario, por lo que nos pedirá que registremos una. Una vez registrada nuestra credencial o cuenta en el dispositivo, ha sido validada en Firebase y nos ha permitido el ingreso al Activity de bienvenida, en el que se observa el correo del usuario y el proveedor de servicios con el que ha iniciado sesión, que en este caso es Google. Vamos a detener la aplicación sin salir de la sesión, para probar el almacenamiento de la sesión con Chart Preferences. Antes de ejecutar nuevamente la aplicación, comprobemos el registro del nuevo usuario en Firebase. El usuario se registró con éxito, y podemos observar que el proveedor que brindó el servicio de autenticación es Google. Bien, ejecutemos nuevamente el proyecto en el emulador. La sesión ha sido almacenada correctamente. Ahora saldremos de la sesión pulsando el botón Salir para borrar los datos almacenados. También vamos a detener la aplicación desde el emulador y a eliminarla de la pila de procesos. Volvamos a ejecutarla. Muy bien, sesión eliminada. Ahora volvamos a autenticarnos con Google. La solicitud de credenciales de Google ha logrado encontrar una cuenta existente en el dispositivo. A través del diálogo emergente, es posible de observar dicha cuenta. Además, permite agregar más cuentas en el dispositivo. Vamos a iniciar la sesión con la cuenta registrada. Listo, sesión iniciada. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.